Vámonos con pues con las calorías, con el año del etiquetado frontal en alimentos y bebidas. Me acompaña Alejandra Contreras, que es coordinadora de investigación en salud alimentaria en el Poder del Consumidor, y mi querido doctor Fernando Pérez Galas, pues que es una bala este hombre, porque es un cirujano bariatra, miembro titular del Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas. ¿Cuál es la realidad a un año del etiquetado frontal en alimentos y bebidas? Alejandra, te escuchamos. Después a Tifer. Buenos días, Fernanda. Pues estamos muy contentos desde el Poder del Consumidor por estos primeros 12 meses de implementación del etiquetado frontal de advertencias, que fue la modificación a la norma 051, que se refiere a todos los empaques preenvasados que deben tener este nuevo etiquetado y que nosotros hemos evaluado en una encuesta desde el Poder del Consumidor que aplicamos a finales del año pasado. Y lo que hemos encontrado es que 74% de los encuestados respondieron que aprueban este etiquetado de advertencias como una herramienta que les ayuda a permitir conocer más información sobre los contenidos críticos de azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio en los alimentos que consumen. Y el 72% reportó que este es comprensible para los consumidores. Este mismo porcentaje, el 72%, también consideró que los sellos son útiles para tomar decisiones sobre los productos que adquiere. Entonces, este tipo de resultados nos dan mucha luz a saber que la población mexicana está utilizando el nuevo etiquetado como una herramienta que le parece fácil de comprender y que además es útil. Y otros resultados que también hemos encontrado reportados por la misma industria alimentaria es que alrededor del 56% de los portafolios de las empresas transnacionales han reportado una reformulación en sus productos, es decir, que bajaron la cantidad de azúcares, de grasas o de sodio con el objetivo de tener menos sellos en los empaques y dar una oferta mucho más nutritiva a los consumidores. Entonces, ¿podrías decir que funcionó la medida, Alejandra? Sí, podríamos decir que de acuerdo a los encuestados, que fue una encuesta nacional, pues sí están utilizando el etiquetado en población mexicana y que tenemos una oferta más saludable. No obstante, pues todavía hace falta tiempo para evaluar a través de estudios científicos cuál es el impacto de este etiquetado frontal en la dieta de las personas, en la venta de los productos e incluso en algunos indicadores de sobrepeso y obesidad, como se tiene estimado que va a reducir en la población mexicana. El Instituto Nacional de Salud Pública está realizando estos estudios y esperemos que el próximo año tengamos los primeros resultados. Tocayo querido, qué Mi gusto fe, verte y saludarte. Bienvenido a ¿Qué tal, Fernanda? ¿Tú qué estás viendo? Porque yo di otros datos. O sea, por ejemplo, que el 11%, o sea, di datos al principio del programa en donde pues no había para el costo de lo que significó para estas empresas en México, pues el impacto no ha sido tal, en donde haya datos donde se haya disminuido la obesidad, donde la hipertensión, donde la diabetes. A ver, cuéntame. mira, primero que nada, qué gusto verte y estar contigo, Fer. Concuerdo con los dos puntos. En el tema de lo que decía Alejandra, efectivamente creo que yo también estoy muy contento de que se haya dado este paso a nivel nacional de la Ujú. colocación de los etiquetados. Sin embargo, creo que falta mucho y esto falta mucho con el tema de la educación en la población. Pensar que vamos a tener prácticamente a un año una reducción significativa de un problema tan grande como es el sobrepeso y la obesidad, pues es tener miras muy cortas. Esto hay que establecerlo a largo plazo y acompañar el etiquetado con una educación de la población. El etiquetado por sí solo, como en otros países, no va a ser un cambio. El etiquetado tiene que venir acompañado de todo un cambio, tanto en la industria como también en los consumidores, como también en el personal de salud y en la educación en la población en general. Porque lo que se observó, por ejemplo, en Chile, cuando empezó el etiquetado, es como una fatiga de etiquetas.
Y esto tiene que ver con pues, el cumplimiento de la norma que pues, exige que tengan las etiquetas prácticamente te puedo decir que en el 90% de los productos que se encuentran a la mano en supermercados o en tiendas de conveniencia tienen etiquetados y esto genera una fatiga de etiquetados. Es decir, ante la falta de productos que no tengan etiquetas, pues dicen, pues ya dejo de ver las etiquetas por completo. Entonces, creo que es muy pronto para establecer un diagnóstico global y del impacto que esto va a tener, pero creo que es como lo mencionó Alejandra, es movernos hacia un sentido de dirección para que las industrias también hagan una nueva formulación de sus productos y tengan otro tipo de ofertas, como también el propio gobierno, pues que apoye con algunos programas para que entonces las empresas tengan una mejor oferta de alimentos. En tema de los pacientes, te puedo decir que donde he visto yo un mayor impacto es en los niños y en el consumo de estos niños, porque ven las etiquetas como algo negativo en los productos. Perdón, pero fíjate, lo que me dice la gente que nos escucha, algunas de las personas, dice, Fer, el nuevo etiquetado solo nos dice que tiene mucho de algo, pero no nos dice, por ejemplo, o sea, no hay claridad en la cantidad de porciones, en la cantidad de calorías por porción, en las calorías totales, en el desglose de macronutrientes, para más o menos ahí sí poder calcular proteínas, grasas, carbohidratos. Claro, totalmente. Y yo creo que esto viene, aparte de tener el etiquetado, se tiene que tener una educación para saber leer ese etiquetado Ese y es el no tema. nada más tenerlo. Entonces, creo que es una muy buena medida, es un paso hacia adelante, como mencionaba Alejandra, pero tiene que venirse complementado de una educación nutrimental y saber elegir el producto, porque te puedo decir que las nueces y esto también traen etiquetado y sin embargo son buenos alimentos, ¿no? Continuamos platicando con Alejandra Contreras, coordinadora de investigación en salud alimentaria en el Poder del Consumidor, y el doctor Fernando Pérez Galas, cirujano bariatra y miembro titular del Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas. El tema y la pregunta que te hago a ti, que eres el público más inteligente de la radio y la televisión en México. ¿Te sirvió el nuevo etiquetado en México, en este país que vivimos tú y yo, para tomar otras decisiones de compra? Supongamos que antes comprabas una sal determinada, una marca determinada, o una marca de pan, o una marca de lo que tú quieras. ¿El nuevo etiquetado te hizo cambiar de marca? ¿Te hizo estar consciente, por ejemplo, de cuánta azúcar o cuánta sal? Porque nos preocupamos por el azúcar, pero pocos se preocupan por el sodio, ¿eh? Y también es un tema. A ustedes que me escuchan y me ven, o me ven, ¿tomaron decisiones distintas? A ver, te estábamos escuchando, Fernando, hace un momento, en donde hay un estudio del Instituto Nacional de la Salud Pública que espera que el etiquetado frontal, después de 5 años de implementación, sí evite 1.3 millones de casos de obesidad en el país y ahorre 1.8 millones de dólares asociados al gasto público en obesidad. ¿Tú qué datos tienes? Cuéntanos. Pues mira, yo creo que es una visión optimista, es una visión que, insisto, no debemos de analizarla únicamente del etiquetado. Esto tiene que venir acompañado no solamente de etiquetas sobre los productos, sino de como lo comentaste en el bloque previo, de una educación al público en general y al que consume eso, porque no es solamente fijarnos en las calorías, no es solamente fijarnos en cuánta cantidad de sodio o cuánta cantidad de proteínas, qué tipo de azúcares y qué tipo de grasas, para entonces tomar una buena decisión y no solamente irnos
con responsabilizar el número de octágonos que pueda tener una etiqueta u otra, y esperemos que en los próximos años empecemos a tener resultados preliminares de todos estos datos. Alejandra, cuéntanos el tema de los niños, cuéntanos el tema, bueno, nos obligó la pandemia a cerrar escuelas, ya no hubo venta en la tiendita, ¿no? Pero ¿cómo se vivió la pandemia con este etiquetado? Sí, claro. Bueno, antes de entrar en ese tema, solo me gustaría puntualizar que no es el 90% de productos los... No, te perdiste. ¿Cómo se dice? ¿Se congeló? Sí, Se frició. se frició. Ya lo hicieron verbo, el frizz. El frizz de congelado ya es verbo. Se frició. ¿Ya me escuchas, Alejandra? Sí, ya les escucho. Gracias. Les comentaba que en 40,000 productos se hizo análisis de cuántos productos iban a tener los sellos y el 70% de los productos tienen sellos, es decir, el 30% está libre y es posible que nosotros decidamos dentro de los mismos grupos de alimentos que tengamos la opción de tomar productos que tienen un sello o ningún sello, ¿no? Entonces eso nos da mucha oferta y que va incrementando este número de productos que son libres de sellos gracias a la reformulación. Y yo coincido con Fernando en que pues hace falta que se tomen en conjunto todas las estrategias que se deben enfocar en el combate de la obesidad y las enfermedades crónicas. El etiquetado frontal no es la única herramienta o la única solución que se tiene para combatir estos problemas que tenemos en el país en forma de epidemias, sino que nos hace falta también controlar la publicidad a la que están expuestos los niños y también las personas en la televisión, en medios digitales, donde estamos bombardeados por una publicidad violenta, y también regular en los entornos escolares esta publicidad y lo que se vende dentro de las escuelas. Y volviendo al tema de los niños, pues como mencionaba ya Fernando, los niños están muy pendientes de este etiquetado. Antes de la pandemia no teníamos estas etiquetas y de pronto un día salimos al súper en medio del COVID y empezamos a ver estas etiquetas negras indicándonos el exceso, que si nosotros quisiéramos saber a más detalle qué es lo que hay por porción y cuánto se recomienda de consumo de ese producto, viene en la parte trasera, donde viene la declaración nutrimental mucho más detallada gracias a la modificación de la norma. Y pues bueno, los niños han estado muy pendientes porque también tenemos dos etiquetas que son específicamente para ellos, la de contiene edulcorantes y la de contiene cafeína. Entonces, en el Instituto Nacional de Salud Pública también se está haciendo una corte de niños, es decir, un estudio donde siguen la dieta de los niños y les preguntan sobre su comprensión. Lo que hay actualmente es un estudio de comprensión en niños de primaria de escuelas públicas, en donde se encontró que el 60% de los niños, con solamente una vez que se les expuso a los sellos de advertencia, entendieron perfectamente cuáles eran los productos saludables y cuáles eran los productos no saludables. Igual se les hizo las preguntas considerando los sellitos pequeños, que son estos mini sellos que encontramos en alimentos chatarra que son de bajo tamaño, y también les ayudaron a que decidieran cuáles son los productos más saludables. Es decir, comprensible sí es, solo faltan resultados para ver cómo impactó en la dieta de los niños. Dice Selena Ávila, increíble que estés en contra del etiquetado de los productos, Fer. A ver, no estoy en contra, Selene. Lo que me parece que no debió de haber sido es la forma en la que este régimen trató a los empresarios para el tema del etiquetado. Primero, el tiempo que les dio para cambiar las etiquetas, el tiempo que les dio y el costo para reformular. Y una cosa muy importante, Selene Ávila, el desperdicio de alimento, porque cuando a ti te dicen en 4 meses, en 6 meses vas a tener que hacer todo el cambio de etiquetado de todo tu producto, y el producto que esté en stock, que ese ¿para dónde lo jalo? ¿A dónde lo llevo? Y perdónenme, no lo habla mucha gente, pero el desperdicio de alimento que hubo por el cambio de etiquetado, por el corto plazo que les dieron a los empresarios, la cantidad de dinero que perdieron
y llevarse por esos motivos parte de la inversión que hacían en México a otras partes del mundo, me parece muy delicado. Si hubieras dado más tiempo, con reglas mucho más claras y no tan castrantes, por decirlo en una palabra coloquial, pues habría sido posible tener un reetiquetado, no desperdiciar tanto producto, porque hay toneladas y nadie habla de eso. Estoy de acuerdo con el etiquetado, debemos de saber pues qué estás comprando y qué estás comiendo, sobre todo. Yo no estoy en contra. Estuve en contra de la forma en la que se trató al empresariado mexicano porque hablé con ellos. Y si vemos la cantidad de trabajo que dan y lo importantes que son en este país, pues los castigaríamos menos. Si los presionas para cambiar fórmulas, para hacer mucho más saludables sus alimentos, claro, en eso no estoy en contra. No, la forma fue, perdóname Fernando, lo platicamos tú y yo, Alejandra, la forma, el trato, fue horrible. ¿Y ustedes saben la cantidad de alimento que se desperdició? Fernando, Alejandra. Eso eso sin duda, y finalmente, pues creo que todo esto se vino a acelerar y pues sí, el cambio fue de como decías, Es Alejandra, lo único que ¿no? yo De digo. un día para otro nos levantamos y ya estábamos con este bombardeo de las etiquetas, que al principio esta connotación fue como de querer criminalizar o de querer señalar como pésimo un alimento. Y creo que también hay que tenerlo en su justa medida. Insisto que hay que hablar sobre educación de etiquetado, porque pues tú puedes ser que te decía estos paquetes de frutos secos y tú ves la leyenda ahí alto en calorías, sí, pero son por porciones de 100 gramos, no es esa porción. Entonces, quizás al momento te pueda generar algún tipo de confusión, ¿no? Ahora, yo creo que el tema del etiquetado en los niños, como lo comentaba Alejandra, es va a pasar lo que en los fumadores. Cuando empezó este etiquetado en las cajetillas de cigarros, pues los fumadores que ya son fumadores no dejaron de fumar porque venía una etiqueta en la cajetilla de cigarro. Pero los nuevos fumadores o los niños sí llegaron a pensar dos veces al ver el consumo de un producto con este tipo de imágenes. Toda proporción guardada, creo que hay que trabajar más en la educación nutrimental de todos. Yo también creo. Bueno, el etiquetado ha funcionado, ahí está. Sí tomas otras decisiones en un porcentaje importante de la población, pero no disminuyó la obesidad. No ha disminuido el tema de diabetes, hipertensión. ¿O sí? Bueno, en eso todavía faltaría un poco más de tiempo porque hay que recordar que la norma se publicó finales de marzo del 2020 y se les dio 8 meses a las empresas, cerca de 9 meses a las empresas para que hicieran esta modificación. Entonces, pues sí, vemos que las industrias sí tuvieron un plazo para que lo cumplieran. Los productos en anaquel se quedaron hasta que se agotaron, entonces pues no hubo tanto desperdicio, ¿no? Vamos a anuncios QTF. Gracias Alejandra Contreras, gracias Fernando Pérez Galas por estar aquí en ¿Qué tal, Fernanda?